Para mí, es para mí realmente un honor volver a mi país a discutir temas importantes hematológicos, especialmente algo que está muy cercano a mí, que es el cuidado del paciente con anemia de células falciformes y falsemia. En esta presentación, diferente a mi presentación inicial, más que una lectura, quisiera que sea una conversación acerca de la posibilidad de iniciar un programa de tamizaje neonatal, específicamente para pacientes falsémicos. La razón por la que yo decidí hablar de este tema y estoy interesada en promover el desarrollo de este programa es realmente porque considero que para saber cómo tratar y cómo manejar los pacientes, lo primero que tenemos que saber es cuánto tenemos, quiénes son, dónde están, cuáles las diferentes presentaciones de nuestros pacientes. Yo me acuerdo de cuando yo estaba haciendo mi especialidad en la Universidad de Yale, uno de mis mentores me dijo, ¿cómo es la falsemia en la República Dominicana? Y yo le dije, bueno, los pacientes, y en ese tiempo yo solo tenía la experiencia de haber estudiado medicina aquí y tener un poquito de más relación con los pacientes que mi papá atendía en su práctica privada. Y yo le dije, bueno, los pacientes de allá muy raro tienen úlceras, muy raro tienen episodios de vasoclusivos con dolor, pero no tanto. Y entonces me dice, ¿será que la falsemia es diferente en tu país? Digo yo, bueno, primero eso es lo que yo sé. Y realmente creo que parte del problema es que no sabemos más que lo de la práctica, pero no datos estadísticos, datos de largo plazo. Y segundo, que sabemos que la enfermedad es tan variable y varía en diferentes situaciones y en diferentes edades, que es importante saber conocer desde los orígenes cómo se manifiesta una enfermedad en los diferentes aspectos. Entonces quería hablar de la necesidad de importancia del tamizaje neonatal, presentar algunos datos actuales y presentar un pequeño modelo de tamizaje neonatal. Todos sabemos de las características y la epidemiología de la enfermedad de anemia falciforme. Solo quería hacer hincapié en que la prevalencia de esta enfermedad, como sabemos, es alta en a países con una alta población de ciudadanos que son descendientes de África o afrodescendientes y, por tanto, en las áreas caribeñas. Y ese número, que no es totalmente comprobado porque no hay suficientes datos, es de alrededor de 10 a 15%. También sabemos que las complicaciones de esta enfermedad, por ser una enfermedad congénita y crónica, impacta a las personas desde su nacimiento hasta todo el largo de su vida y que hay medicamentos que modifican las manifestaciones de esa enfermedad, pero que solo hasta este momento los trasplantes de médula ósea son considerados curativos. Y estos pacientes tienen una supervivencia de vida de alrededor de 20 años menos que la población, que el nivel básico de vida en los Estados Unidos, que es donde tenemos más datos, pero no sabemos cuál es la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes en la República Dominicana. También sabemos que si no se detecta temprana la enfermedad y se comienza a dar tratamientos preventivos, como son vacunas para evitar infecciones, y también en métodos como va a hablar más mi colega, la doctora Álvarez, para detectar los riesgos de encefalopatías, de problemas cerebrales. Entonces, hay una más alta mortalidad. Mientras más temprano se diagnostique y más temprano se comiencen a hacer las medidas para tratar la enfermedad, las complicaciones y prevenir otras complicaciones, pues más importante, mucho mejores para el paciente. La prevalencia realmente es muy variable y sabemos que como la enfermedad se originó en el continente africano, especialmente en África, debajo del Sahara, las tasas más altas reportadas son en África subsahariana, en India y en el Oriente Medio, pero seguido de esas áreas, el Caribe y Centroamérica es considerado una de las áreas con más prevalencia de la enfermedad. En países como Nigeria
India, la falsemia afecta hasta 2% de la población y hasta 30% de la población puede ser portadora de la enfermedad. En general, se considera que la distribución de portadores de falsemia en las personas que son de descendencia afroamericana es de alrededor de 10%, pero el rasgo, como mencioné antes, muy variable, puede ser desde a 2 a 40%. No sabemos, no hay estudios en la población dominicana, a menos que un estudio que se publicó hace unos años que mostró, evaluaron dominicanos residentes en los Estados Unidos y encontraron que en esa población el porcentaje de portadores de alrededor de a 5%. Entonces, basado en esos datos, esta gráfica se originó que muestra que de la población general es relativamente poco el número de portadores y mucho menos los casos de falsemia. Pero esos son datos que realmente no representan nuestra realidad y es importante que nosotros aprendamos más acerca de nuestra realidad. Ejemplos de tamizaje neonatal para falsemia, uno de los primeros tamizajes que se comenzó fue en los Estados Unidos. En los Estados Unidos desde el 1980 y universal desde el 2006, todos los niños que nacen en los Estados Unidos, independiente de su raza, independiente de dónde nacieron, están incluidos en el tamizaje para anemia celular falciforme. El tamizaje o newborn screening y no solo incluye falsemia, sino también incluye otras enfermedades congénitas y hereditarias que son importantes diagnosticar y tratar desde el nacimiento. En Jamaica, Jamaica ha sido uno de los pioneros en el Caribe y en las Américas acerca del tamizaje neonatal y esto comenzó los 1970. Las limitaciones de recursos han hecho que realmente no continúe tan diseminado como comenzó, pero el impacto del conocimiento de cuántos pacientes con falsemia han sido diagnosticados ha sido muy importante para Jamaica ser uno de los países caribeños que mejor cuidado provee a los pacientes con falsemia. En Brasil también existe un programa de tamizaje neonatal desde el principio de este siglo que es hay muchos avances de detección, pero todavía es muy dispar en relación a las áreas donde se hace el tamizaje. En Costa Rica es uno de los únicos países en adición a Brasil y a Jamaica en lo cual está establecido un tamizaje neonatal. Y en el Reino Unido también es obligatorio hacer el tamizaje neonatal desde el 2006, especialmente en áreas de mucha prevalencia, pero no en todo el país. Como verán, aún en países desarrollados y con mejor tecnología y recursos que el nuestro, el tamizaje neonatal todavía varía mucho dependiendo de las áreas y de los intereses de hacer esta actividad. CONSA, que es el Consorcio de Newborn Screening en África, es una organización apoyada y originada por la Asociación Americana de Hematología que cumple ahora 10 años. Este proyecto decidió evaluar inicialmente en 5 países de África y ahora se ha extendido hasta 8 países, a cómo establecer un programa de tamizaje. Y en la Sociedad Americana de Reumatología, yo tuve el placer de ser invitada en junio para participar en la reunión del año número 10 en África, donde evaluaron el procedimiento, el proyecto y decidieron cómo seguir adelante. Ellos realmente a través de este proyecto, han podido evaluar 150,000 individuos de esas 5 ciudades y de ellos han diagnosticado alrededor de 2.500 pacientes con la enfermedad y 28,000 pacientes o individuos que son portadores de la enfermedad. Este proyecto, como digo, que solo abarca
5 a 7 países de África en unos 5 años, que fue cuando se puso en ejecución. Los primeros 5 años fue de formación y entrenamiento. Ha podido servir para identificar pacientes que ahora han podido entrar al grupo de pacientes que son tratados. En India, este proyecto que también es a nivel nacional, trata de evaluar a diferentes áreas de cuidado del paciente con falsemia, y el primer área de, ah, ok, vamos a ver, porque en el otro sitio sirvió. Ay, sí, el primer área es realmente hacer el screening a través de hacer evaluar los niños cuando nacen. Y después de eso, por supuesto, hay unos grandes pasos, pero esos son los dos primeros pasos para saber cómo tratar a esos pacientes y cómo tratar de eliminar las complicaciones la enfermedad aguda, para tratar de identificarlo temprano. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tamizaje? Primero, detecta los recién nacidos antes de que tengan síntomas. Generalmente, a menos que uno no sepa que una pareja puede tener niños con anemia falciforme, la enfermedad se detecta cuando el niño presenta ya sea con anemia severa o con otras complicaciones de la enfermedad, un vaso grande, dolor, etcétera. El tamizaje permite que un niño identificado comience a ser tratado con penicilina desde los tercer mes de vida, lo cual ha sido, junto con el uso de la hidroxiurea en los Estados Unidos, una marca o una evidencia de que ahora en los Estados Unidos más de 90% de los niños sobrevive a más de 18 años, porque son comenzados en penicilina desde que nacen y vacunados tempranamente, y con la vacunación continuada basada en la edad. También el tamizaje neonatal, por tanto, reduce las hospitalizaciones y el costo de atención, porque estos pacientes se tratan preventivamente en la medida de lo posible, en vez de reactivamente cuando están agudamente enfermos. Por supuesto, mejora la calidad de vida, que como ustedes saben, estos pacientes tienen muchas cargas sociales en relación a tener la enfermedad. Tienen problemas para ir a la escuela, para aprender, las faltas frecuentes al área educativa debido a la enfermedad, causa retraso en el aprendizaje, en su educación, y estos pacientes, la mayoría, tienen problemas para entrar en el sistema de trabajo y para tener trabajos permanentes y, por tanto, seguros permanentes, debido a las cargas de la enfermedad. Mientras más temprano se diagnostique y comience los conocimientos preventivos, y el personal médico que los trate sabe cómo tratar a ese paciente desde temprana edad, pues mucho mejor esperanza de vida y calidad de vida. Y también, como dije, contribuye a disminuir la mortalidad infantil. ¿Cuáles son algunas de las barreras que se han observado para instalar programas de tamizaje neonatal? Una es, como mostré anteriormente, el problema de cobertura. Los recursos y la logística de iniciar un programa necesitan ser discutidos desde temprano para lograr que el programa sea realmente eh, de provecho. Se necesita un entrenamiento especializado de todo el personal, no solo médicos y enfermeras, sino también educadores de salud que eduquen a los padres acerca de la necesidad de esta prueba y de darle seguimiento al paciente, aún ya cuando la prueba demuestre si son portadores o si tienen la enfermedad. También hay retrasos en la notificación de los resultados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, por mucho tiempo, y en algunos estados más que otros, los pacientes que tenían la enfermedad sí eran, que eran diagnosticados con anemia de células falciformes, los bebés, eran referidos a través del sistema de salud a pediatras que le daban seguimiento. Pero los niños que eran diagnosticados como portadores, solo le mandaban
una nota a la familia diciendo su niño no tiene falsemia. ¿Qué pasa? Nosotros hicimos un estudio hace unos años en la Universidad de Duke, en una universidad eminentemente de población afroamericana y de estudiantes entre 16 y 25 años, o sea, en edad reproductiva, y encontramos que 75% de esos estudiantes no sabían si tenían rasgos falsémicos o no. Entonces, hacer el tamizaje y no solamente evaluar y diagnosticar los pacientes con la enfermedad, pero también los portadores, ayuda a tener una mejor impresión o tener mejores guías para hacer recomendaciones genéticas acerca de fertilidad y planeo de la familia. Y el otro problema es que en países, especialmente países africanos, el diagnóstico de anemia, de enfermedad de anemia falciforme es un estigma. Las personas y las familias que tienen la enfermedad son consideradas aparte y no se integran fácilmente en la sociedad. Entonces, parte de lo que hay que hacer con este tamizaje neonatal es considerarlo un procedimiento de a provecho y de educar, hay que educar al paciente y a la sociedad que esto es algo que se necesita para mejorar el sistema de salud, que no se hace para dañar o para estigmatizar a las personas que son portadoras o que tienen enfermedad. Y eso toma tiempo. Por ejemplo, cuando en el 2010, comenzaron a hacerle prueba de falsemia a los estudiantes negros que iban a las universidades americanas. ¿Por qué? Porque hubieron algunos casos de ah, estudiantes que hacían deportes y que sufrieron crisis falsémicas mientras hacían los deportes. Por ejemplo, un futbolista conocido de Pittsburgh, Ryan White, era portador de falsemia. Cuando él fue a hacer entrenamiento a Colorado, que es un país, que es un estado con alto localización muy alta sobre el nivel del mar, estuvo haciendo entrenamientos y tuvo una crisis dolorosa, tuvo el vaso se le aumentó mucho de tamaño y eso fue muy conocido y diseminado en todo el país. Entonces, las universidades y los grupos deportivos decidieron a, diagnosticar a esos pacientes, pero entonces los excluían de las actividades de deportes, en vez de hacer lo que ha hecho la Armada norteamericana por más de 50 años, que es diagnosticar a los miembros de los militares y adaptar el proceso de entrenamiento independientemente de quién sea para evitar la deshidratación, el sobretrabajo, etcétera, que puede traer en pacientes portadores la posibilidad de tener una crisis dolorosa y una crisis de hiperesplenismo. Entonces, en vez de de ostracizar, de poner a un lado las personas que tienen diagnóstico, lo que hay que hacer es educar a la población acerca de que esta enfermedad o ser portador es una condición que tiene que ser conocida y manejada, no que eso que signifique ser excluido de la población o también ser excluido de los seguros, porque por un tiempo también para pacientes portadores de la enfermedad lo excluían de los seguros porque los seguros consideraban que eran personas que tenían más potenciales de alto costo. Y la otra barrera es realmente ver cómo se establece y se integran estas diagnósticos tempranos a los sistemas locales de salud. Mi propuesta y la propuesta de muchos personal médico que tiene una experiencia trabajar con pacientes falsémicos y la doctora Ofelia Álvarez, que va a presentar más tarde, ha estado interesada en esta misma propuesta de establecer programas pilotos en países donde no hay, es a comenzar con uno o varios hospitales materno-infantiles, o sea, donde los niños nacen, la mayoría, y a crear un proyecto donde se pueda primero identificar dónde se puede hacer, dónde se pueden tener educadores que eduquen a las madres de por qué es importante hacerle la prueba,
buscar posibilidades de hacer esa prueba de bajo costo o un costo que lo tome el gobierno. Yo entiendo que el tamizaje neonatal fue aprobado a nivel del Congreso aquí en la República Dominicana hace unos años, pero no se ha comenzado a utilizar o a poner en práctica y obtener la muestra antes de que el niño salga del hospital. Entonces, parte de eso es usar las técnicas que, por ejemplo, el laboratorio de referencia y otros laboratorios tienen totalmente ya establecidas para hacer las pruebas y entonces capacitar a personal de salud que le dé seguimiento a estos pacientes, que vaya a la casa de los pacientes o que llame a los pacientes o que se comunique con los papás de los pacientes y le diga, mire, su hijo fue diagnosticado con esta enfermedad, estos son los recursos que hay, estos son los médicos donde usted puede ir, los hospitales donde le pueden dar seguimiento, lo que significa tener la enfermedad, etcétera. Mientras más se haga esa capacidad, pues mayor alcance puede tener el proyecto. El otro componente de eso sería hacer una red de referencia para seguimiento clínico. So, tenemos que saber cuántos pediatras hay en diferentes partes del país, cuáles pediatras tienen la especialidad o siguen pacientes falsémicos y educar a esas pacientes para que le tengan seguimiento con esos pediatras. Y también es importante obtener datos del número de diagnósticos, datos de cómo ese procedimiento impactó el, o sea, el tamizaje impactó el uso de los recursos y cuánto costó ese procedimiento. Y eventualmente lo que quisiéramos es que hubiera una cobertura nacional. Ustedes me van a decir, usted es una soñadora, si no planeamos y si no queremos hacer las cosas, nunca pasa. Realmente, y si han pasado en otros países, tenemos la experiencia y los conocimientos de otros países, es solo ponerse en eso y tratar como decimos nosotros, tanto da la gota en el hoyo en la piedra hasta que hace el hoyo. Entonces, mientras más hablemos de eso, mientras más pongamos esfuerzos y los mecanismos necesarios, yo pienso que hay más posibilidad de llegar a hacer este plan piloto. Este es un resumen de algunas de las partes más importantes del proceso de tamizaje neonatal. Y como hablé anteriormente, no solamente son los médicos o los tecnólogos que hacen el diagnóstico que son importantes, sino también educadores y trabajadores de la salud. Muchas veces en los países africanos se han dado cuenta que utilizar pacientes, o sea, personas que sufren la enfermedad como educadores y trabajadores de salud ha sido de mucho éxito porque ellos son parte tienen un conocimiento personal y entonces sienten que tienen más influencia y más capacidad para hacer eso. Y sabemos que hay muchas personas con pacientes con falsemia que están interesados también en mejorar su estilo de vida y el cuidado de las personas en su familia que también tienen la enfermedad y a ponerles a trabajar le provee también un ingreso económico y que también lo ayuda en relación a su parte personal. Los epidemiólogos son importantes porque los epidemiólogos son los que nos ayudan a saber en qué población comenzar, cómo darle seguimiento y qué datos obtener para hacer un estudio apropiado. Y también necesitamos expertos en datos. Nosotros los médicos sabemos de medicina, ¿verdad? Algunos tenemos alguna educación algunas educaciones en investigaciones o en manejo clínico o también ¿cómo se llama? Asuntos económicos, pero no somos personas no somos expertos en datos. So, es importante traer en ese conjunto expertos en datos que nos ayuden a analizar los datos y a ver qué significan y dónde se pueden am, ejecutar. Y por supuesto, los administradores del sistema de salud y en nuestro país los políticos, es importante ponerlos dentro del proyecto porque ellos son los que tienen el poder financiero y económico para hacer que proyectos caminen. Finalmente, este es un resumen visual de las diferentes aspectos de hacer un tamizaje neonatal.
Y en conclusión, el tamizaje neonatal es una necesidad nacional para iniciar desde temprano el cuidado del paciente falsémico. Esa esa estampilla que ven arriba que dice Test Early for Sickle Cell Disease, se inauguró a nivel de todos los Estados Unidos en el 1900, en los 1990, y fue una forma de diseminar la enfermedad, los conocimientos acerca de la enfermedad y los provechos que se obtienen de hacer un tamizaje neonatal. Por supuesto, un tamizaje neonatal necesita el asesoramiento genético, lo que sí es una inversión financiera sustancial y una infraestructura sanitaria sólida que poquito a poquito lo podemos lograr. Gracias.